Vamos a ver en qué consisten los elementos fundamentales de la filosofía. Una visión ontológica del mundo. ¿Qué somos los seres humanos? El marxismo se responde claramente. Somos materia. Materia evolucionada. No somos más que monos evolucionados por el trabajo. El trabajo nos dio lugar a que nos surgiese una inteligencia y una conciencia de nosotros mismos y nos hicimos hombres. Somos mera materia en el fondo. Por tanto, eliminar un poco de materia, pues no pasa nada. Porque si encontramos una persona que está adoctrinada en el capitalismo y que no va a cambiar y tal, bueno, pues se le pegan un par de tiros, porque a fin de cuentas es mera materia. ¿Y qué se le va a hacer? Más vale que muera uno para que se salve el pueblo. Entonces es una visión ontológica, es muy interesante la visión ontológica, obviamente materialista, y que rechaza totalmente, de ahí el rechazo que el marxismo tiene a la religión, a la cual la califica el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque la religión es espiritual y te dice que tú tienes una gran parte de responsabilidad, mientras que el marxismo dice, no, tú eres materia, has llegado a funcionar automáticamente según el marco que hay aquí y por tanto, digamos, no eres más que eso. Por otra parte, el marxismo también te dice una cosa importante. El desarrollo material y social se debe siempre a un proceso dialéctico. Ahora veremos luego las personas que influyeron en el pensamiento de Marx, como Hegel, por ejemplo. Y entonces, él lo que dice es que hay una tesis, una antítesis, y que las dos, la tesis y la antítesis, se confrontan, se destruyen mutuamente y surge una síntesis. Es decir, no es que la tesis y la antítesis se confronten, lleguen a un acuerdo y surja la síntesis. No, eso es lo que decía Hegel. Marx dice que no, que la tesis y la antítesis se confrontan y llegan a provocar ese conflicto. Pero ¿cuál es la tesis y la antítesis? Y la síntesis. O sea, ¿cuál es la tesis? A ver, es que eso no... Quiero decir que lo sé como filosofía, pero no lo entiendo. La tesis de Marx, ahora luego para ir aclarando cositas sobre la marcha, la tesis es muy sencilla. La tesis es lo que llaman las fuerzas productivas. Y las antítesis son las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? La existencia o no de propiedad privada de los medios de producción. Entonces, como el esclavo no tenía nada, él tenía su fuerza productiva. Los otros tenían todo el poder. Entonces llega un momento en que el esclavo se ve incapaz de expresar su creatividad y demás, entonces empieza al final a luchar y a rebelarse contra las cadenas de esa tesis, de esa antítesis, que eran las relaciones de producción. O al revés, tú puedes decir que la tesis eran las relaciones de producción y la antítesis la fuerza productiva. Entonces, cuando luchan, tanto el esclavo como el imperialista o el esclavista desaparecen. El esclavo deja de ser esclavo, por tanto desaparecido, y el esclavista desaparece porque es eliminado. Entonces pasas a otro nivel, el imperialismo. Solo un poquito. La relación de producción yo entiendo entre el capitalista y el trabajador, digamos, el proletario. Las fuerzas productivas no incluyen al trabajo del proletario. Solo el trabajo del proletario. Las fuerzas productivas son el trabajo del Es proletario. decir, la fuerza productiva es solo el trabajo del proletario. Y aquí la relación... Y el otro es el hecho de que, como yo tengo la propiedad, sea esclavista, sea imperialista, sea feudal, sea empresario, tu trabajo tiene sitio en mi empresa, en mi finca, en mi feudo, en mi imperio. Luego, yo soy el que estoy ahí y gracias a mí tú tienes esa aplicación de las fuerzas productivas. Pero llega un momento en que las fuerzas productivas, obviamente, de un esclavo son muy limitadas. Porque está solo para con lo que le dice, entonces su pensamiento no crea, etcétera, etcétera. Entonces se va produciendo un bloqueo y ese bloqueo da lugar a que se produzca una revolución. Los esclavos contra los dueños. Entonces se pasa a otra fase. ¿Pero qué pasa con las plusvalías? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las plusvalías? Eso llegamos más tarde. Espérate que ¿Con el llegamos trabajo que produce? a la teoría del trabajo y a la plusvalía llegaremos cuando lleguemos al capital. Ahora eso es un poquito más, conviene que lo vayamos viendo más sistemáticamente, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Y entonces, por eso, la lucha que se tiene es la lucha de clases. Entonces, la idea es que los sindicatos, por la lucha de clases, produzca una lucha. Muchas veces los sindicatos marxistas hablaban de la lucha de clases, no de la lucha de intereses, que es otra cosa.
La lucha de intereses, yo tengo un interés, el otro tiene el otro. No, no, esto es una lucha de clases, está enraizada en mí mismo. Yo, por el hecho de ser un trabajador, siempre seré de una clase distinta del propietario. Y por tanto me tengo que enfrentar. ¿Para qué? Para al final proceder a la dictadura del proletariado, la cual se ha eliminado, digamos, a la clase dominante, todos somos proletarios, entonces se crea la dictadura durante un tiempo en el cual se consigue hacer que las cosas avancen y que se llegue de la sociedad socialista, que es la etapa de la dictadura del proletariado, que se llegue a la sociedad comunista donde las fuentes de riqueza manarán en plenitud y donde todos estaremos muy felices. Una pregunta. La lucha de clases se resumía un poco a la lucha casi de dos clases, el patrón y el obrero. Exactamente, exactamente. En esencia, al final, ese es el tema de la lucha de clases del marxismo. Como todo es económico y todo se basa en que unos tienen la propiedad y son, digamos, tienen la propiedad de los medios de producción, la propiedad, y los otros ponen su fuerza de trabajo. Entonces luchan porque no llegan a un acuerdo. Pero dice, es que no llegan a un acuerdo porque es imposible, dice Marx, porque es una dialéctica de confrontación. Hegel te diría, no, pelean y llegan al final a un acuerdo. Dice, hombre, bueno, cedes tú aquí, cedo yo aquí y los dos ganamos. No, Marx dice, no, hay que destruirse. Y ese es el proceso de destrucción sucesiva. Porque piensa que el esquema es imposible, que ya es dañino de por sí. Exactamente. La destrucción es lo beneficioso, digamos. Es que como que quitas el mal. Exactamente. Destruir el sistema de propiedad privada, sea imperialista, sea feudal, sea burgués, sea capitalista, es imprescindible para que realmente se pueda funcionar. Ese sería el mensaje. Vale. Y entonces la síntesis es el sistema socialista. Claro. Tú llegas al sistema socialista. O el comunista. No, primero el sistema socialista. Es la que primera etapa. todos somos, Claro. o sea, que todos somos productores por igual, Claro. y no hay capital. No hay capital privado, que por tanto al no haber capital privado, como el capital es de todos, porque es del Estado, pues entonces ya, ¿cómo te va a explotar el Estado? No te puede explotar. Entonces ya se supone, entonces ya empiezas una etapa, pero claro, en esa etapa de lo que se trabaja es fundamentalmente en que las personas vayan cambiando de cultura y vayan sintiéndose más solidarios y todo esto, y vean lo bueno que es trabajar para los demás, y a cada uno según su trabajo, y a cada uno según sus necesidades, y de cada uno según su trabajo, sus capacidades, y esta era la teoría, y a dónde se iba a llegar, pero no se llegó. Lo que quiere decir que simplemente por eliminar la propiedad privada de los medios de producción no se conseguía eso. ¿Vale? Es muy interesante lo que has dicho. Yo me gustaría que lo explicara a lo mejor un poquito más la diferencia entre lucha de intereses y lucha de clases. Claro. Porque a lo mejor la diferencia entre un sindicato marxista y un sindicato no marxista. Exactamente. Es decir, un sindicato no marxista puede estar peleando porque, mire usted me tiene que subir más, porque el coste de vida ha subido, ustedes en esa cuenta de empresa han ganado mucho dinero, no estamos de acuerdo, hacemos huelga, lo que sea, y buscamos que nos suban. Sabiendo, por otra parte, nuestra fábrica, ojo, que no se vaya que no se destruya porque es nuestro puesto de trabajo, por lo cual ya buscas un equilibrio. Y hay inclusive, por ejemplo, el sistema de huelgas a la japonesa, en la cual los sindicatos hacen una lucha de trabajar más para mostrar su descontento, o inclusive hacen una lucha de decir, no entramos ahí en la oficina, no entramos, y nadie entra. Vamos, a nadie se le ocurre entrar en la oficina porque sus compañeros dicen, ¿cómo vas a entrar en la oficina? No entra, pero al día siguiente dicen, no, ahora hacemos horas extras. Y entonces la gente pregunta, ¿y cómo hacéis horas extras para...? No, es que tenemos que hacer horas extras porque ayer se perdió producción. Y esta empresa también es nuestra empresa. Claro, con ese enfoque la situación es muy distinta. Entonces, es muy distinto un sindicato de intereses, que es absolutamente correcto, al otro que dice, por el mero hecho de que tú seas propietario, no me voy a poder entender nunca contigo, hasta que no te quite la propiedad. Lo que pasa es que lo del proceso dialéctico, los marxistas dicen aplicarlo a todo, ¿no? Sí. No solo a esto de que el obrero y el trabajador, o sea, el empresario, y de ahí surja la síntesis del socialismo y tal, sino a todo. Sí, yo no tengo entendido muy bien eso, el proceso dialéctico aplicado a cualquier cosa, para que de una tesis y una antítesis haga la síntesis. Sí. Pero, sí, Pero ellos creen que la esencia del mal está en el sistema económico. Es decir, no piensan que es que yo soy malo porque soy muy egoísta y porque he sido hijo de unos gitanos que robaban o de unos colombianos drogadictos. No, yo no soy malo por eso, yo soy porque tengo propiedad privada.
Y entonces, claro, la única forma es decir, oiga, le tengo que quitar la propiedad privada. En el otro tú dirías, hombre, pues voy a quitarle la drogadicción, voy a culturizarlo y que sus hijos vayan al colegio y que se relacionen con los demás y que tengan su vivienda y tal para que se inserten en la sociedad. Y es otro enfoque. Pero dices, no, es que la propiedad privada o la tienes o no la tienes. Y si la tienes, te la tengo que quitar porque es mala por naturaleza. Y ese es el problema fundamental. Y de hecho, en ningún sitio donde se ha implantado el comunismo se ha respetado la propiedad privada más que en muy pequeña cantidad. En muy pequeña cantidad. O sea, que no se deja que haya propiedad privada, con lo cual llegas a cosas, a ejemplos que luego iremos contando sobre la marcha, que son absurdos. Pero la propiedad privada yo creo que está intrínseca en el gen del ser humano. No. Sí. Vamos a ver, no se refiere más a la propiedad privada de tu casa. Aunque claro, hoy en día tú podrías luego alquilar tu casa por habitaciones. Entonces, ¿cuál sería tu casa? Ah, no, como usted alquila esas 3 habitaciones, las quitaron. Y se queda usted aquí. Vale, ya. Pero verá usted cómo si ya no vuelve a alquilar. Pero es que claro, al final, ¿dónde acaba tu propiedad? ¿Y tu cocina? Oiga, yo con mi cocina estoy trabajando para hacer unos panes que los estoy vendiendo en la calle. ¿Qué medio de producción? Entonces, claro, es algo que llega un momento en que no tiene sentido. El otro día me contaba Carmencita de su nieto, que tiene escasamente 2 años. Los hermanos le van a quitar, le van a coger un muñeco de suyo y el crío le decía a los hermanos, es mío, no, es mío. Y tiene escasamente 2 años. Ya tiene ahí metido en su gen que ese muñeco es suyo, ese cochecito, ese carrito. Pero eso no es problema, es decir, porque lo que un niño tenga a los 2 años no pasa nada. Bueno, yo creo que ya veis a los cerditos, están todos mamando de la madre y el cerdito que más gordo empuja a los demás. Es lo que llaman la teta es mía. Es decir, eso es natural. Lo que pasa es que luego se busca un equilibrio y se va, en el caso del ser humano que es consciente, pues se le va enseñando una cultura y entonces, bueno, pues oye, no, cuida tú que tu hermano es pequeño, no sé, esas cositas que no, ¿vale? Seguimos entonces. Otro tercero, o sea, primero, una visión ontológica, perdón. ¿Vale? Sí, bueno, no, decía que de alguna manera te estabas olvidando un poco de la libertad del individuo, que es también lo que busca el marxismo, que el individuo sea consciente de lo que se trae entre manos y tenga decisión para decidir qué se produce, cómo se produce, de todo. Sí. Eso por un lado. Claro, es que esos son los argumentos, como tú muy bien dices, que el marxismo daba para decir, no, es que claro, como todo será de todos, pues ahí llegaré yo y diré, hombre, de esto hay que producir no sé qué y tal, vamos a hacerlo tal. Al final, claro, resulta que... Si hacemos caso a Proudhon, dice que la propiedad privada es un robo de nacimiento. Sí, es un robo de nacimiento, lo dice. Y lo vamos a decir ahí, que fueron una de las fuentes de Marx, ¿no? O sea, que están ahí esas cosas, ¿sí? Correcto. Pero precisamente es lo que hay que ver, primero, si esos autores tenían razón en esos aspectos, pero sobre todo en cómo Marx llevó todo eso a la revolución. Es decir, que dijo, no es una opinión, aquí hay que quitarle al capitalista la propiedad. O sea, y no, es muy distinto que yo tenga una opinión, como decíamos antes, es muy distinto un sindicato de intereses a un sindicato de clase en que porque tú tengas propiedad yo ya soy enemigo tuyo. Y ese es el elemento crucial que se plantea en el tema. Evidentemente, ¿por qué? Hay otra cosa muy interesante. ¿Por qué el marxismo criticó a los socialistas utópicos? Del socialismo utópico al socialismo científico. Y ponía a los socialistas utópicos a parir. Hablaremos de eso también. ¿Por qué los criticó? Pues porque pensaba que eran tontos, que es que eso no tenía solución, que por muy bueno que dijeran que el mundo sea bueno, que tal, que compartamos, que mientras que no eliminaras, como decía el socialismo científico, la propiedad privada de los medios de producción, que eso no tenía solución. Total, nosotros éramos tonteñas que no valían la pena. Entonces, eso era algo que se planteaba por parte de Marx, porque creían que esa no era la solución.